Buenas tardes. Voy a hacer una muy breve introducción en dos campos. Uno, el origen, las consecuencias y las responsabilidades del tema de las cajas de ahorro, y por otra, sobre los criterios de actuación por parte de la Consellería durante el tiempo en el que fue director general. Sobre esta primera parte, no pretendo ser muy original, casi todos los analistas están de acuerdo sobre el origen, las consecuencias y las responsabilidades, si bien es cierto que con algunos matices o haciendo hincapié en determinados temas. Evidentemente todos sabemos que el tema que ha desembocado en el problema de nuestras cajas de ahorro tiene su inicio en la crisis bancaria originada por el tema de las hipotecas subprime en Estados Unidos a mediados del 2007. Esta crisis financiera americana repercutió en todo el mundo occidental. Tuvo lugar una crisis bursátil consecuentemente, con las repercusiones de todos conocidas en la economía real, la recesión en la que en España todavía estamos. El contagio a España y consecuentemente a Galicia vino más tarde, pero fue más intenso por determinadas peculiaridades. Los desequilibrios macroeconómicos de la economía española, un crecimiento sin bases sólidas, el tema de la burbuja inmobiliaria, una falta de ahorro y un endeudamiento de las familias y del sector público, y determinadas peculiaridades, llamaría yo, de nuestro sistema financiero, entre las que está el tema de las cajas de ahorro. No me olvidaré tampoco del problema de fondo de la economía española, que no es otro que la escasa productividad y competitividad. Nuestro sistema financiero, en aquellos momentos, estaba distribuido al 50% prácticamente entre bancos y cajas de ahorro, muy residual la participación de las cooperativas de crédito. Hablaba antes de la peculiaridad de este sistema financiero español, peculiar en la medida que ya no existían en ningún país el tema de las cajas de ahorro. En Italia acabó pues de una forma muy parecida a España, y en Estados Unidos mediados de la década de los 80, o finales de la década de los 80. Estas peculiaridades de nuestro sistema de cajas traen un tema que es la propiedad, y es un tema un poco difuso. Pero bueno, las cajas llegaron a este 50%, las cajas en España y en Galicia, si cabe, más profundamente, llegaron a través de una expansión importante, especialmente en los últimos años, de su balance. Esta expansión de su balance tuvo lugar situándose en el ámbito geográfico fuera de Galicia, con un crecimiento en zonas que no conocían, y está sujeto, obviamente, a un mayor riesgo, unas mayores tasas de morosidad. Cuando uno crece en el territorio que no conoce, esto le pasa a cualquier sistema financiero. Y después, naturalmente, en España se crecía fundamentalmente en el tema inmobiliario, no solo, pero fundamentalmente, y ahí hubo pues una concentración de riesgos importantes. No solo ahí, sino también en participaciones en cartera industrial y participaciones cotizadas y no cotizadas en bolsa, y claro, con motivo de la crisis bursátil, el valor de realización de esos activos ha sido considerablemente menor. Pues está el tema, estos crecimientos no se pudieron hacer con recursos de clientes, y hubo que recurrir al mayorista, y el mayorista tiene problemas importantes, porque en un momento determinado, como pasó posteriormente, se corta el mercado mayorista, uno tiene importantes problemas para hacer frente a su activo del balance. Y además de esto, si el activo es fundamentalmente hipotecas a 20 años, tenemos un pasivo en emisiones a 5 años, pues hay problemas de ajustar los balances importantes.
Esto fue un poco en términos generales y en Galicia quizá más porque el crecimiento fue mayor que en otras cajas de ahorro, pero al final el tema ha sido generalizado, ¿verdad? También hay que comentar que no han funcionado los órganos de gobierno, y no han funcionado los órganos de gobierno ni han funcionado como se entendía que debían hacer los ejecutivos. No ha funcionado el Consejo de Administración, ni las comisiones delegadas del Consejo, ni la Comisión de Control, por supuesto la Asamblea, las auditorías. Y también hay responsabilidad, por qué no decirlo, por parte de los órganos de supervisión y de inspección. Este problema fue especialmente intenso a partir de finales del 2009, especialmente ya en el 2010. Esto en términos generales es un tema que no por conocido no vale la pena comentar. En definitiva, lo que ha ocurrido en Galicia, con sus peculiaridades, es un tema muy similar a lo que ha ocurrido en otros lugares de España. Es por eso por lo que las cajas de ahorro han prácticamente desaparecido, a excepción hecha de la Caixa en Cataluña y alguna otra residual. Sobre los criterios de actuación por parte de la Consellería de Economía, en definitiva, de la Xunta de Galicia del Gobierno de coalición. Muy telegráficamente, porque volveremos sobre esto. En principio era la no injerencia ni intervención pública en las cajas. No presencia en los órganos de gobierno, que por otra parte la ley recientemente refundida, poco antes de que se constituyera el Gobierno, no establecía posibilidades de estar en los órganos de Gobierno. Los órganos de Gobierno, tanto la Asamblea como el Consejo, como la Comisión de Control, estaban constituidos por un tema bastante complicado. La mecánica es muy compleja, muy compleja, pero por parte de los impositores, de las entidades fundacionales, de las corporaciones locales, de las entidades sociales y de los empleados. No había, insisto, ninguna participación, ni hay ninguna participación por parte de la Xunta de Galicia. El gobierno de las cajas se sustentaba en la profesionalidad de los gestores y la autonomía de los órganos de gobierno. En esto se coincidía con la opinión repetida del Banco de España de no injerencia política y el respeto a los criterios de profesionalidad. El protagonismo en el tema regulador y de supervisión estaban y están en el Banco de España. La Xunta, eso sí, coordinaba y estaba en contacto con el Banco de España. Hay que comentar que la Xunta no disponía ni de medios humanos, ni de técnicos, ni de experiencia para el control y la fiscalización. Analizar una entidad financiera es un tema muy complejo. Hace falta medios muy cualificados, numerosos, con experiencia, medios técnicos. La prueba evidente es que análisis por parte de competentes organismos muy profesionalizados, como se me ocurre que pueda ser el Banco de Inglaterra o el Banco o la BUBA, bueno, pues han tenido problemas en el análisis de entidades financieras. Por otra parte, sí comentar que la idea siempre es que las entidades financieras sean controladas por organismos como son los bancos centrales. Y prueba de ello es que estamos en este momento en un proceso hacia la Unión Bancaria Europea, en el sentido que sea el Banco Central Europeo quien supervise, quien inspeccione de momento a los grandes bancos y a los bancos sistémicos, con la idea de que sea generalizado. Es más, pretende que haya fondos de garantía de depósitos a nivel europeo. Pero donde sí había una intervención activa por parte de la Xunta era en el tema de la obra social. Se firmaban convenios con las cajas, convenios por una duración de 1 año prorrogable a 2,
por un tema técnico, porque si se hacía de otra manera se podía considerar que era una obligación y entonces los coeficientes podían cambiar. Bueno, en definitiva, había un convenio y una comisión de seguimiento del convenio en los temas de la obra social. La obra social, tanto en actividades culturales como actividades formativas, como la investigación, el desarrollo y la innovación, el fomento del empleo, el apoyo a sectores productivos, la asistencia social, la lucha contra la exclusión social. En algún tiempo las cajas tuvieron un elevado peso en el tema cultural. Se intentó, y naturalmente poco a poco, porque estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, ir basculando más hacia los temas pues, de fomento del empleo, de la lucha contra la exclusión social, con la formación, la investigación, el desarrollo y la innovación, y paulatinamente dándole menos peso a los temas culturales. Otro tema que se emprendía desde la Consellería y desde esta Dirección General en relación a las cajas de ahorro era el apoyo al tejido productivo, a las empresas y especialmente a las pymes, a través de convenios con el ICO, con el Banco Europeo de Inversiones, que fue muy novedoso ese tema, convenios con el IGAPE, el tema de los fondos de capital riesgo y SES Galicia, las sociedades de garantía recíprocas que estaban participadas de forma importante por las cajas y también por la Xunta. Este tema que se hacía con las cajas no se hacía en exclusiva con las cajas, se hacía con el conjunto de los bancos que tenían un peso significativo dentro del sistema financiero gallego. Pero obviamente las cajas tenían, y siguen teniendo, un peso importante, una cuota elevada de mercado, por lo cual en estos convenios tenían pues unas cifras importantes. Yo acabaría con un tema que quizás sea marginal, pero bueno, las cajas, además de esto, eran proveedores de servicios, siguen siendo los proveedores de servicio a la Xunta en las emisiones de deuda. Por cierto, todo hay que decirlo, muy afortunadas en cuanto a plazos, en cuanto a condiciones, en cuanto a diferenciales. En estas emisiones pues han participado, eran a subasta, pero tenían un especial interés en participar y han suscrito emisiones por parte de la Xunta. La tesorería, en la medida que tenían un peso importante, los funcionarios trabajan con la Xunta, los proveedores también. La tesorería, en ese sentido, funcionaba, pues, no en exclusiva, pero en gran parte con la Xunta. Y había una relación, cotidiana en cuanto a clientes y, por cierto, muy satisfactorias, porque es que además las cajas, en la medida que estaban en competencia, ofrecían a la Xunta cantidades importantes en los depósitos que en aquellos momentos eran significativos y que subastábamos a precios importantes y en las emisiones, como he dicho. Y yo decía que iba a ser muy telegráfico y con esto acabo. Sí, con esto acabo. Vale. Muchas gracias, señor García Galín.